Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. En esta ocasión les traigo los mejores juegos y actualizaciones del mes de agosto de la tienda de aplicaciones, el Google Play. Así que quédate y vamos a comenzar. Empecemos conociendo en este caso el Mech Arena. Es un juego bastante entretenido que es online. Acá ya lo tengo instalado, vamos a darle a jugar y les voy a contar de qué trata. Es un juego 5 contra 5 de robots. Ustedes van a poder crear, personalizar su propio robot, ponerle el arma que quieran y ahora les muestro cómo es la jugabilidad. Como pueden ver, carga todo súper rápido, es un juego bastante sencillo en lo que es funcionalidad. Acá tengo dos robots creados, vamos a seleccionar este. Y podemos ver que con el de la izquierda me muevo para los cuatro lados, tocando a la derecha giro la cámara, mejor dicho. Y después tenemos para disparar con el de la izquierda, con el de la derecha, y estas son nuestras cantidades de armas. Podemos tocar para recargar de ese lado y el objetivo del juego es matar a los del otro color. En este caso yo soy azul y tengo que matar a los rojos que se encuentran en la otra punta. Es un juego online bastante entretenido, las partidas son cortas, duran 5 minutos. Vamos a matar a este. ¿Qué hace? Ahí se murió. Y también tenemos superpoderes. En este caso el mío de este es que camina rápido por unos segundos. Es un juego bastante entretenido, que no pesa tanto y es online. Así que para jugar unas partiditas está bastante bueno. El segundo juego recomendado del mes de agosto es un juegazo, un clásico, esta vez vuelve remasterizado y seguramente muchos lo conocen. Es este, seguramente todos jugamos el Contra, el tradicional de toda la vida, y acá vamos a darle jugar, que viene en esta vez con mejores gráficos, mejor jugabilidad y es un poquito más completo. La compañía que está detrás de este juego es Konami, lo desarrolló Konami y ahora les voy a mostrar cómo es. Como pueden ver acá tenemos varios modos de juego, uno que es el modo historia, que no hace falta conexión a internet, y después modos de lucha por equipos, que ahí sí necesitamos tener conexión a internet. Acá les voy a mostrar un poco del modo historia, cómo es, y sí, es la misma jugabilidad de siempre, tenemos los mismos movimientos, con la diferencia que acá vamos avanzando por etapas, por niveles. Pero la mecánica del juego es siempre la misma. Está bien hecho porque los niveles son entretenidos, el nivel 1 es el clásico pero remasterizado, me parece que es una buena historia, los niveles no son los típicos fáciles de disparar y nada más, sino que tiene su buen nivel de dificultad. Otro detalle que tiene este juego, el regreso de Contra, es que podemos personalizar al personaje desde su apariencia hasta las armas. Podemos mejorar las armas, que podemos usarlas tanto en el modo historia como en el modo online. Seguimos con los clásicos y en esta ocasión tenemos Bounce Ball. ¿Quién nos recuerda el Red Ball de los BlackBerry o del Nokia C3? Fueron un furor en su momento y ahora lo tenemos en Android, y en agosto tenemos una nueva aplicación actualizada que vamos a darle a jugar y vamos a mostrarles de qué se trata. Un consejo muy importante para los que jueguen este juego: desactiven el Wi-Fi y los datos de internet a la hora de jugarlo. Si no, les va a aparecer un montón de publicidad que es bastante molesta y nadie quiere tenerla. Si desactivan la publicidad van a tener una mejor experiencia. El juego es de plataformas, de ir pasando niveles, resolviendo puzzles, tratando de no morir la pelotita y de no chocar con los malos o caer en los pinches. Ahí lo matamos y seguimos avanzando. Los niveles tienen su grado de dificultad, la idea es ir avanzando en el mapa, tenemos varios niveles, no es que lo vamos a pasar rápido el juego, sino que tenemos varias horas para pasar el rato. Y también es un juego que me gustó mucho y se lo recomiendo. Seguimos con Last Shelter. Es de supervivencia, como lo dice su propio título, y en este caso tenemos que sobrevivir ante un apocalipsis zombie. Nosotros tenemos nuestra base, acá vamos a ver que tenemos distintos recursos y como dice la pantalla podemos mejorar nuestra base para poder tener más capacidad de alimentos, de madera y así poder producir más. Con estos recursos que hacemos podemos mejorar nuestra base, mejorar las paredes, en este caso recién arranco y tengo todo de alambrado, es una cuenta nueva que me hice para arrancar de cero y poder mostrarles cómo es el funcionamiento. Y como también dice acá, tenemos distintos tipos de construcciones. Todo lo que dice acá nos sirve para mejorar nuestra base y poder resistir ante el apocalipsis zombie. Si nos vamos acá al campo de tiro, tenemos, además de mejorarlo, podemos entrenar distintos tipos de luchadores. Como dice acá, un observador, que en realidad tenía otro nombre antes, pero bueno, un cazador, y hay distintos tipos. Cada uno se destaca por habilidades específicas y el objetivo es el mismo: que no nos destruyan la base zombie y sobrevivir. Seguimos acá con mi amigo Pedro. No estoy con un amigo que se llama Pedro, sino que este juego se llama así.
Como pueden ver, mi Frien Pedro, vamos a darle jugar y este me pareció que tiene un estilo bastante diferente a lo tradicional que nos encontramos en el Google Play y por eso se los traigo en este video. Vamos a mostrarle cómo es la metodología de juego. La historia del juego en sí es que secuestraron a nuestro amigo Pedro justamente y nosotros tenemos que salvarlo. Si deslizamos desde esta parte de la derecha, va a saltar el personaje hacia el lado opuesto de donde deslizamos. Si deslizamos desde acá, vamos a saltar para otro lado. Es decir, podemos saltar desde los dos lados. Si primero tocamos de un lado, con el otro disparamos. Y el objetivo es ir matando a estos secuestradores para poder rescatar a nuestro amigo. Si simplemente tocamos, va a disparar a donde toquemos. Pueden ver que cuando toco refleja todo, vibra la pantalla. Está muy bien hecho gráficamente. Así que vamos a mostrarle un poco de juego. En este caso está el vigilador ahí y lo tengo que matar rápido. Acá, como todavía es de los primeros niveles, es bastante simple, pero una vez que se pone más lleno de guardias hay que tener mucha velocidad de dedos y está buena la idea de juego. Creo que lo pensaron bien, es algo diferente a lo tradicional que nos encontramos, pero es bastante simple. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir el video con sus amigos, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nuevamente, gracias por pasarse, nos vemos la próxima. Chau chau.